En esta semana nosotros como iglesia hemos tenido un reto que hemos llamado el reto de Daniel, donde no estamos haciendo el ayuno de Daniel como algunas personas o algunas iglesias han enseñado, y no quiero derribar los argumentos o la perspectiva de cada iglesia, pero simplemente bíblicamente Daniel en el aspecto de no comer carne y no beber vino, o sea, comer verduras era una dieta que él pidió al jefe de los eunucos, pero no era un ayuno, el ayuno lo hizo más adelante y era diferente. Nosotros hemos estado haciendo ese reto de Daniel con el aspecto físico de no comer carnes y de no beber nada de alcohol, bebidas alcohólicas, no hay nada de estas cosas. Y en la parte espiritual hemos estado con el reto de leer cada día un capítulo del libro de Daniel. Entonces, en lo que hemos estado leyendo hay tanta riqueza que vale la pena este domingo compartir algo del extracto de los capítulos que hemos estado viendo durante la semana, y quiero con ello compartirles a todos ustedes en el día de hoy acerca de Daniel. Y por eso, como vamos a estar hablando acerca de Daniel, simplemente la prédica del día de hoy se va a llamar En Babilonia, porque Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel fue por el rey Nabucodonosor llevado hacia Babilonia junto con mucha de la gente del pueblo de Israel desde Judá, y a los príncipes, a los principales, los muchachos más entendidos, los que han pasado la prueba de conocimiento en cuanto a sabiduría de parte de Dios. El rey Nabucodonosor los puso separados y dice: yo voy a hacer de ellos un grupo especial para yo consultar como rey a este tipo de personas muy sabias. Yo quiero que en el día de hoy nosotros nos pongamos en los zapatos de Daniel, como una vez estuvimos hablando acerca de Barrabás. Hace un par de años atrás vimos en la palabra, en la Biblia, el momento en el cual Jesús fue acusado y condenado a muerte, y hubo un momento donde había que escoger entre Barrabás o Jesús para ser ejecutado. Y Jesús fue en lugar de Barrabás, que era un malhechor que merecía la muerte, pero él murió por Barrabás. Y yo decía en aquel entonces que nosotros somos los Barrabás del día de hoy, porque Cristo murió por nosotros. En nuestro lugar, que merecíamos el castigo por nuestra maldad, él murió, así como murió por Barrabás. Ahora, nosotros, en el caso de Daniel, nosotros lo que vamos a hacer en el día de hoy es a darnos cuenta que así como Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, nosotros tenemos una especie de cautiverio en el mundo entero. Y la actitud va a ser lo primordial para ti y para mí en medio de Babilonia. Nosotros estamos viviendo hoy día en un sistema que es muy parecido a Babilonia. Es un sistema que es tan pagano, que es tan alejado de Dios, tan distante y tan idólatra y tan desviado, que nosotros tenemos que mantener una integridad como la de Daniel. Ok, una de las cosas que podemos destacar en cuanto a Daniel, que dice en el capítulo 1, en el versículo 8, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Quiero, antes de comentar esto, decir algo. En la Biblia, cuando usted lee el Antiguo Testamento, tiene que ver dos cosas. Tiene que ver la manifestación del poder de Dios en el Antiguo Testamento, y tienen que ver también la conducta y el resultado de aquellos que han obedecido a la voz de Dios. En la narrativa de la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento podemos destacar esas dos cosas. Más que sacar una doctrina y decir que nosotros entonces literalmente no nos vamos a comer carne más nunca, porque de hecho eso es lo que sucedió. De ahí en adelante Daniel no comió carne, pero no era porque iba a ser vegetariano. No tiene que ver nada que hacer con vegano ni nada de estas cosas. Tiene que ver con una situación específica en el momento que él estaba viviendo. Estaba en Babilonia, donde Babilonia dedicaba o consagraba la carne a los ídolos, y para él como judío era prohibido eso. Entonces nosotros tenemos que entender que no vamos a sacar doctrina de ello, pero vamos a imitar la consagración y las decisiones.
Acabamos de leer en el versículo 8 que dice que propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, él no pudo proponer en su corazón no ir a Babilonia, porque fue llevado cautivo y fue depositado así en Babilonia. Pero lo que sí podía hacer es proponerse en su corazón no contaminarse, no ser igual que los babilonios. A pesar de que él fue separado para que fuese educado en todas las ciencias y todas las leyes y todas las doctrinas, incluso el lenguaje de los caldeos, él lo que podía hacer es simplemente no contaminarse con todas estas cosas. ¿Y a qué vamos con ello? Lo que vamos es que nosotros como cristianos que somos, simplemente vivimos en una gran Babilonia, es el mundo entero, esta es la gran Babilonia, simplemente está descarriado, está con otros valores, otros principios y una idolatría terrible en muchos aspectos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Al igual que Daniel, simplemente no contaminarnos. Nosotros no podemos evitar salir del mundo porque aunque hay estudios y ya están en Marte explorando las cosas, nosotros no podemos salir del mundo y vivir en Marte. Nosotros no podemos escapar de todo lo que estamos viviendo, pero lo que sí podemos hacer es guardar nuestro corazón, es proponer en nuestro corazón no contaminarnos con todo lo que está a nuestro alrededor. Algo muy interesante que nosotros decimos con los jóvenes, hoy día decimos, bueno, esta es una etapa que los jóvenes viven y que están así, después van sentando cabeza, pero Daniel, según los teólogos, tenía 17 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia, cuando él propuso en su corazón no contaminarse. De hecho, hay un rango de edad que algunos discrepan, pero el rango viene desde los 14 años hasta los 21. Entonces el medio está por los 17, pero igual hablamos de un adolescente o un joven adulto que tenga una entereza y una determinación de decir, ¿sabes qué? Yo estoy en medio del pueblo de Babilonia, pero yo no me voy a contaminar con lo que hay aquí. Y ese es el reto para nosotros en esta parte del capítulo, y es ver cómo Daniel, cómo nosotros en medio de la Babilonia que vivimos tú y yo, no nos contaminamos. Nosotros propongámonos en nuestro corazón no contaminarnos. Usted puede seguir leyendo en el capítulo 1 los detalles ahí cuando él negocia esto con Aspenaz, el jefe de los eunucos, y luego encuentra gracia delante de él. Dios le da gracia delante del jefe de los eunucos y le permite no comer carne y le llevaba entonces cereales, vegetales y agua. Y entonces podemos darnos cuenta en algo, que cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón, hay un respaldo de Dios porque Dios da una gracia. Y eso también hay que saber hablarlo, hay que saber decirlo. Tampoco uno se va a poner tan radical en muchas cosas de la vida, pero internamente tener una postura y una posición, una determinación en el corazón de no contaminarse. Y yo le pregunto a usted, y esa pregunta es para todos, incluyéndome a mí. ¿Cuál de las cosas que hay en el mundo contaminantes yo consumo? Y no estoy hablando solo de alimento, estoy hablando también a veces de información a través de los teléfonos, a través de la internet, a través de las conversaciones, a través de las acciones que tenemos nosotros, porque a veces nos toca, según nuestro criterio, no es más astuto, sino hacer una trampita. Y hacer algo así como decir, no, pero si, por decir un ejemplo, el gobierno tiene un montón de dinero, así que los impuestos yo se los puedo evitar. O sea, lo que hay que pagar hay que pagarlo. Jesús dijo, al César lo del César. Y nosotros tenemos que entender que nuestra parte es cumplir con nuestras responsabilidades y no andar con trampas. Entonces, el andar en trampa es parte de la contaminación que hay en el mundo. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Hoy día prácticamente el liderazgo mundial, hablando honestamente, casi que no merecería el respeto nuestro por la forma en que se manejan muchas cosas del mundo. Pero no por ello nosotros tenemos que estar siendo abiertamente en contra de todo y ser desobedientes a las leyes, porque eso lo estableció Dios. Y eso lo podemos ver más adelante cuando le hablaba acerca a Nabucodonosor, cuando estuvo hablando acerca de la visión, y cuando luego le habló a su nieto Belsasar, que le dijo, Dios es quien gobierna la tierra y pone a quien quiere poner. O sea, los malvados del mundo entero, que gobiernan el mundo entero, Dios lo permite y hasta Dios los pone, porque está haciendo un trabajo con su pueblo también. Dentro de las cosas que podemos ver un poco más adelante, que tengo todas
las aportaciones totalmente sueltas para que podamos nosotros tener como tips y consejos y cosas interesantes para nosotros aprender acerca de la palabra, específicamente en el libro de Daniel. Son cosas que a nosotros de verdad nos ayudan a tener la conducta correcta delante de Dios, pero por el ejemplo de Daniel y por algunas cosas que podemos ver. Yo le puedo descubrir una interesante, y es que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Eso era totalmente injusto. Pero Daniel fue la persona que pudo influenciar al rey Nabucodonosor, que era el hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo. Dios tenía su ficha ahí, un hombre consagrado, Daniel. Antes de Daniel hubo una situación muy similar. Fue llevado cautivo José a Egipto y él veía las cosas todas tenebrosas. Él veía que no había el camino que le había señalado Dios en los sueños, sino simplemente que todo iba de mal en peor. O sea, se portaba bien y hacía todas las cosas y uno lo difaman y lo meten en la cárcel. En la cárcel está ahí, se porta bien, lo ponen por encima de los otros presos y encima de eso se olvidan de él. Y va de mal en peor, pero es que Dios lo estaba llevando porque lo quería poner al lado del hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, que era Faraón. Y que pueden ver que José fue el segundo después de Faraón en todo ese territorio. Y cuando vemos a Daniel, fue el segundo después de Nabucodonosor en todo el territorio que estaba Nabucodonosor. Y no es la parte que tú seas esclavo o no seas esclavo, la parte que estés viviendo algo que no es lo que querías o no. Se trata es qué vas a hacer tú en la posición en la cual Dios te puso en este momento. Y de seguro puedes estar viviendo algo difícil, algo complicado, pero entonces es la forma en la cual Dios quería poner su luz ahí en ese lugar. Quizás tú puedas ser el José que iba a estar al lado de Faraón en los tiempos de la sequía para luego alimentar a su pueblo y conservarlo. Quizás tú puedas ser el Daniel que tiene que estar al lado de Nabucodonosor para darle esa luz y hacerle ver a Nabucodonosor que es Dios el Todopoderoso, más allá de Moloch y todos los dioses, los ídolos que él tenía, que es el Todopoderoso, el que gobierna y el que pone y quita reyes. ¿Qué pasó con Belsasar el nieto? Que cuando le dice la inscripción que hubo en la pared por la falta de respeto que le hizo a Dios, dice que tu reino fue pesado y será quitado. Y en la noche siguiente, esa misma noche fue quitado, porque Dios pone y quita reyes, Dios establece y Dios le puso esa información para que supiera no solamente que va a perder el reino, sino quién se lo va a quitar, que eran los medos y los persas. Y luego de esa noche donde tuvo ese encuentro y esa visión fuerte y poderosa, Daniel le dice la verdad y al final eso se cumplió porque era palabra de Dios. Y Darío, el persa, gobernó entonces la región en ese entonces. Pero ahí estás tú y ahí estoy yo, en medio de una situación difícil, en medio de nuestra Babilonia, que es este mundo entero, en lo cual nosotros no podemos estar ajenos a ello, sino que tenemos que saber cuál es mi posición en medio de lo que estoy haciendo. Yo trabajo en un lugar secular, en un lugar que no es cristiano. Yo no solamente soy pastor, es mi sueño ser pastor, o sea, no hacer absolutamente más nada, solamente dedicarme a estudiar la palabra, meterme y predicar y compartir y dar palabra y dar consejo, orar y hacer todas las cosas para el Señor. Pero Dios me tiene en un lugar en el cual yo tengo que ser luz. Y Dios te tiene a ti en un lugar donde tienes que ser luz. O sea, nosotros podíamos quejarnos y Dios lo entendería, pero al final de la queja lo que Dios diría es, no es que te voy a sacar de aquí, es que te necesito procesar para que el momento adecuado ya llegue las voces a Faraón y digan, es que el que interpreta los sueños está ahí en la cárcel y hay que traerlo. Que diga como Belsasar, que ya había olvidado todo lo de su abuelo, y traiga a los sabios y a los adivinos y que dígame qué significa esto. Y diga la madre de él, del rey, diga, hay un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Hay un hombre que Dios lo respalda y él interpreta todos los sueños y todas las visiones porque Dios está con él.
Es el momento donde tú debes de brillar. Es el momento donde tú estás haciendo lo que estás haciendo. Estás trabajando donde estás trabajando, pero que la gente sepa que hay una autoridad que guía tu vida. Hay una luz de parte de Dios que es la que te da la sabiduría, que te da la habilidad de poder dar el consejo adecuado. Ahora, no solo se trata del respaldo de Dios, se trata de la integridad de Daniel. Él decidió no contaminarse. Hay una noticia que cuando nos enteramos de eso fue algo un poco triste. Y es que inevitablemente, no se dice aquí literalmente, pero inevitablemente en la forma en que se desarrolla todo el libro de Daniel, desde el principio, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia para ser un eunuco, para no tener familia, para vivir solamente para aconsejar al rey. Para vivir sola y únicamente para meterse en las palabras de la sabiduría y cuando el rey necesite un consejo sabio, él dárselo. Y nosotros a veces podríamos pensar, ¿y mi familia? Y yo quiero una mujer, y yo quiero un marido, y yo quiero una familia, y yo quiero esto, y yo quiero aquello. Pero ¿qué quiere Dios contigo? Y seamos sinceros. Al final, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, y lo decía yo en la prédica pasada, es la mayor realización que un ser humano pueda tener. Usted no es plenamente feliz con el mejor carro, con la mejor casa, con el mejor marido, con la mujer ideal, con los hijos modelo. Usted no es una persona realizada realmente cuando tiene todo lo material o todo lo emocional que su vida le llena. Usted es realizado completamente cuando Dios gobierna su vida y usted está plenamente seguro que aunque sea que esté siendo el siervo de Potifar, que aunque sea que usted esté siendo el jefe de los presos en la cárcel, eso lo está llevando a ser el segundo después de Faraón. Aunque usted no lo sepa, pero lo importante es que usted sepa que donde usted se encuentre, aunque no tenga todo lo que quiere, usted está haciendo la voluntad del Señor. Usted está sometiéndose a la voluntad del Señor porque eso le dará realización. Yo sé que no es fácil decirlo porque uno tiene muchos anhelos y muchas cosas que quisiera tener, pero nada más les reto a que podamos probar eso, que podamos probar cómo el aún ser un eunuco como Daniel lo fue en su cautiverio puede estar realizado en la vida como persona útil en las manos de Dios. Yo quiero compartir también algo muy interesante que encontramos en este pasaje acerca de Ananías, Misael y Azarías. Si los digo, no nos relacionamos mucho como cuando yo digo Sadrach, Mesach y Abednego, porque hemos acostumbrado nuestra mente a que sean Sadrach, Mesach y Abednego los que fueron tirados en el horno de fuego, pero fue Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres originales de ellos. ¿Qué pasó? Que el capitán de la guardia de los eunucos le cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, aquel que adora a Baal. Y le puso Sadrach, Mesach y Abednego a los otros amigos de Daniel. Y la identidad, o sea, el nombre tuyo es la identidad. Cuando alguien, por decir un ejemplo, aquí lo que estamos nosotros, el grupo pequeño que tenemos nosotros, y alguien menciona María, ya saben que está hablando de la pastora, porque esa es como que su identidad, ese sería su número, o sea, su nombre es su identidad. Entonces, cuando a ti te cambian el nombre o te ponen un apodo, te puede marcar de una forma en la cual pierdes la identidad. Y a veces nosotros nos acostumbramos a ese apodo o a ese nombre. Pero ¿quiénes somos nosotros realmente? Más allá de lo que yo pueda decir qué significa Sadrach, Mesach y Abednego y qué significa originalmente Ananías, Misael y Azarías, más allá, el sentido de esto es que tu identidad no se pierda en medio de Babilonia, que tú te mantengas con tu identidad como hijo o hija de Dios y que no se ponga en cuestión tu identidad. Que tú te sientas hijo, que tú te sientas hija de Dios aún en medio de las adversidades que vives. Y tienes altas,
buenos momentos gloriosos donde de verdad tú sientes a Dios en todo momento, te quebrantas y es tan tangible, como hay momentos tan bajos en los cuales te sientes tan miserable y tú te sientes de verdad, yo ni siquiera merezco ser cristiano. Yo mejor quiero abandonar todo, porque es que tu identidad se vino abajo en base a las circunstancias que estás viviendo. Y no se trata de eso, se trata de que nos mantengamos íntegros a pesar de que nos quieran cambiar la identidad. Porque hay una fuerza mundial y global que quiere cambiarnos nuestra identidad. Que nosotros seamos los menos, los locos, porque tenemos simplemente una fe en algo que es intangible, porque todo tiene que ser lógico. Porque nosotros nos regimos con un libro que se llama la Biblia, que ya quedó obsoleto, ya es antiguo, ya no es tan así, ya hay que evolucionar, hay que ser progresista, hay que avanzar, no hay que ser retrógrado, porque tú eres como un Noé, o sea, viviendo en esos tiempos, pensando como un loco. Y nuestra identidad es esa. Aún parezcamos nosotros los inadaptados en medio del mundo, porque prácticamente el mundo entero, entre comillas, como que tiene una línea y nosotros no la tenemos, pero eso es solamente propaganda. Eso es solo propaganda, como se regaba la bola en los colegios y decir, ay, ninguna de las niñas es virgen. O sea, mentira. Esa es la presión para hacerle a las niñas que pierdan la virginidad y se acuesten con los otros, con niños o con hombres. Es simplemente una forma de coacción psicológica y mental para hacerte ver como que tú eres menos. Pero digo algo, aunque las noticias presenten toda la tragedia, el mundo no está trágico. Todavía hay gente haciendo buenas cosas. Aunque el liderazgo, la política sea un caos y todo el mundo diga, pues, ¿cómo aquí escojo? Bajo el menos malo. Aún así, hay gente que en la política quiere hacer algo bueno. Aunque haya esa mala fama de los pastores, de ser los manipuladores, de ser los que están viviendo nada más el dinero, no es todo. Esos son los que tienen más propaganda. Habemos algunos que simplemente nos queremos ceñir a enseñar una doctrina sana para que tú y yo tengamos claridad de quiénes somos, y quién es Cristo, y quién es nuestro Padre Celestial, y quién es el Espíritu Santo con el cual yo puedo contar en todo el momento. No todo en la vida es malo. Ahora, entendamos que la propaganda es más fuerte y más efectiva, pero en las mentes débiles. Seamos de mentes fuertes y firmes. Seamos personas que se cimentan en la palabra de Dios y que se meten a escudriñar y empiezan a sacar cada enseñanza en cada libro que lean. Y ya le digo, ¿qué podemos hacer de provecho con libros históricos como los profetas y la situación que vivían? Conocer el poder de Dios y el amor de Dios que tenía con un pueblo duro que siempre se desviaba. Y ahí entendemos cómo es Dios y cómo trataré Dios con mi vida. No es que va a ser exactamente lo mismo. No es que te va a llevar cautivo a lo peor del mundo. No es que te va a hacer esclavo, no es que te va a hacer eunuco, no es que te va a hacer las cosas que permitió que pasasen con los profetas anteriores o con los patriarcas. Pero podemos ver que el cuidado de Dios siempre está ahí y eso podemos agarrarlo y aprenderlo. Podemos ver que la obediencia de Abraham, por decir un ejemplo, te lleva a tener un lugar muy preeminente delante del Señor y eso es muy importante. Más de lo que piensan las personas es ¿qué piensa Dios de mí? Y podamos entender y aprender todo esto. Hay otra parte, de Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael. Y es en el capítulo 3 cuando estos tres fueron rescatados del horno de fuego. ¿Por qué fueron llevados hasta un horno de fuego? Porque no querían adorar a otra imagen, no querían adorar a otra cosa que no fuese a Dios. Cuando te quieren desviar la mirada, te van a presionar hasta hacerte sentir mal como en el fuego, pero depende de tu integridad. La primera integridad era no contaminarse. La segunda integridad era no doblegarse ante este mundo, no ceder, no adorar las cosas de este mundo, adorar solamente a Dios, buscar solamente a Dios. Él es mi objetivo. No importa que yo estoy en Babilonia,
mi objetivo sigue siendo Dios. No importa que todo esto aquí esté corrupto, mi objetivo sigue siendo Dios. No importa que las personas en la iglesia no busquen a Dios, mi objetivo es buscar a Dios. No importa que en la iglesia hagan cosas que no es correcta, mi objetivo es hacer lo correcto. Mi objetivo es obedecer a Dios. Pero mi objetivo es obedecer a Dios hasta el punto en el cual yo pueda decir, si esto me cuesta la vida, a mí me vale, no me importa, porque yo quiero obedecer a Dios. Porque mi integridad con Dios me va a salvar de cualquier mal que me quieran causar. Y si no me salva, yo sigo siendo íntegro. Es lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías. Dijeron, mira, nosotros no nos vamos a doblar ante esa estatua y nos pueden meter hasta el horno de fuego si quieren, porque Dios nos va a salvar. Pero si Dios nos salva, igual no nos vamos a doblar las rodillas. O sea, ¿cuántos nosotros estamos de verdad dispuestos a sacrificar algo que queremos? ¿Qué es lo que más queremos en la vida? Es la vida. Lo que más queremos nosotros es conservar la vida. Y si nosotros tenemos ese coraje y esa determinación, esa integridad en el corazón, que digamos, mira, aunque yo pierda la vida, yo me mantengo en esta verdad. Esta es una verdad que no me conmueve, no me saca. Y Dios no lo libró del horno de fuego. Simplemente estuvo con ellos en medio del horno. Y es la parte interesante de todo esto, y es poder entender que no se trata de que cuando tú tienes tanta fe y tanto coraje, de valentía, en cuanto a hacer algo para el Señor, no significa que te va a ir bien en todo. A veces te va a ir mal. Pero aunque te vaya mal, Dios está contigo. Porque no se trata de que Dios está buscando eliminarte los inconvenientes. Dios está tratando de desarrollar en ti carácter. Hay adversidad que cada uno de nosotros estamos enfrentando en diferentes áreas, diferentes aspectos. Pero ¿qué es nuestra parte? Es tener el coraje y decir, yo voy hacia el frente con mi integridad cristiana y yo voy determinado, o voy determinada, las mujeres, a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y es no adorar a otro Dios y no postrarme. Ananías, Misael y Azarías. En tu caso, no voy a doblegarme a hacer algo que quieren que yo haga, pero no lo voy a hacer. No voy a seguir el juego de este mundo. No voy a seguir las doctrinas y los dogmas de Babilonia. No voy a seguir esa idolatría pagana. No la voy a seguir. Esa forma en que agarran a todo el mundo como carnero, como ovejas al matadero, no lo voy a seguir. Yo me mantengo íntegro. ¿Pero qué? Si me muero en el proceso, no me importa porque yo me mantengo íntegro con Dios. Quizás no te mueres, pero en medio del proceso que vas a sufrirlo, va a estar Dios contigo fortaleciéndote. Y no es que hubiese algún fallo en el horno. El horno fue calentado 7 veces. De hecho, ellos fueron tirados con ropa, fueron amarrados, o sea, todo lo necesario para que ardiesen. De hecho, después, cuando fueron tirados los otros, ardieron enseguida. Porque no se trataba de que la circunstancia era difícil o no era tan difícil, de que, bueno, era llevadera, es una prueba, o sea, la prueba que vas a vivir o que vives es una prueba real. Es real, es una prueba que de verdad te quema, de verdad te consume. Que si tú fueras otro u otra que no está pegado a Dios, te consume como consumió a los otros. Pero como tú estás determinada con Dios, esta prueba no te consume. Dios está en medio de ella contigo, pero tú estás en la prueba. Entonces eso es lo interesante de lo que podemos aprender del libro de Daniel. Y es que no nos evita los problemas Dios. Dios nos permite entrar en los problemas y a veces los empeora. Los empeora. 7 veces lo empeora. Pero Él está ahí y desarrolla en nosotros una gallardía, una valentía y una seguridad que impacta como impactó a Nabucodonosor. Y dice, wow, este sí es el Dios verdadero.
Cuando tú sales de una prueba victorioso, porque tienes que entrar en esa prueba es para la gloria de Dios. Porque ¿qué hizo Nabucodonosor? Glorificar al Dios de Misael, Azarías y Ananías. Dios quiere glorificar al Dios tuyo, pero en medio de la prueba que salgas victorioso, victoriosa, junto con Él, porque está contigo. Esto es lo que podemos aprender del horno de fuego, lo que podemos aprender luego, un capítulo más adelante, del capítulo 6, y es Daniel en el foso de los leones, prácticamente para terminar. ¿Qué pasaba con Daniel en el foso de los leones? ¿Y por qué uno dice, cómo si Daniel fue puesto segundo después del rey, está en una situación en la cual se arriesga su vida? Bueno, lo que sucedió fue que Daniel entró con el reino de Babilonia. En el capítulo 6, Daniel estaba en el reino persa, medo-persa. Otro rey, Darío. Todo lo anterior tenía que empezar a trabajar reputación del actual gobierno, de la actual situación. Entonces, si usted ha entrado y mantiene la integridad y ha pasado una prueba, no significa que no venga otra. La primera prueba era contaminarse con la comida del rey. La segunda prueba era postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y la tercera prueba, que era para Daniel, era no orarle a Dios, no buscar a Dios. Por lo cual Daniel dice, no hay que buscar a Dios. Ahora abro mi ventana y oro 3 veces como siempre, pero ahora con las ventanas abiertas, que me vean, que yo oro a mi Padre Celestial, que yo tengo una conexión con Dios, el Dios de los cielos. Se habla ahí y bueno, esa es otra cosa, el Dios de los cielos. Es que tengo varias cosas en la cabeza. Es que iba a explicar por qué es el Dios de los cielos, pero eso no quiero desviarlo. Vamos a hablar aquí es que Daniel se arrodilló como solía hacer 3 veces al día con las ventanas abiertas. Y por eso fue acusado por los sátrapas que habían sido puestos por el imperio medo-persa para ayudar a gobernar toda esa región, y entonces querían quitar del medio a aquel hebreo. Hay una cosa interesante, y es que el libro de Daniel, después del capítulo 5 o del 6 en adelante, no está escrito en hebreo, sino está escrito en arameo. ¿Por qué está escrito en arameo? Arameo era la lengua de los persas. Arameo era el idioma comercial internacional. Y en esto yo quiero simplemente hacer un paréntesis para hacerle entender a cada uno de ustedes que el Señor Jesús vino no solo por los judíos, sino por todo el mundo. Y tiene cuidado de incluir a todo el mundo, como he dicho otras veces, cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. No es que en ti será bendito nada más Israel, en ti serán benditas todas las naciones, te incluye a ti y a mí. Y en esta parte de Daniel está escrito intencionalmente en el idioma internacional, porque Dios quería manifestarse a todo el mundo y que todo el mundo entendiese su gran poder, majestad, y que su dominio es eterno y es en todo el mundo. Ese es el paréntesis que quería dejar claro, porque a veces tenemos la tendencia de creer que el pueblo de Israel, y que nosotros somos tan importantes para Dios como el pueblo de Israel. Jesús vino por ti y por mí. Jesús murió por nosotros los gentiles, y nosotros respetamos y tenemos un lugar especial al pueblo de Israel, pero para nosotros el norte es Jesucristo, el que hizo la muerte por el mundo entero. Todos nosotros, tú y yo. Y aquí estamos viendo a Daniel ahora escribiendo en esta parte del libro en arameo. Porque era interesante y era importante que todo el mundo supiera que cuando se ora al Dios de los cielos, no hay nadie que se pueda oponer ante esa conexión celestial. Daniel se puso a orar como siempre lo hacía. No es que ahora oró más, como siempre lo hacía. Y fue visto
por aquellos que habían hecho el edicto, que no se podía orar a ningún otro Dios. Y entonces fue llevado al foso de los leones y el rey Darío, que tenía tanto cariño por él, se preocupó casi, decía una de las personas que lo estaba leyendo en esta semana, decía, casi como que Darío se fue a su casa a interceder por Daniel. Dios mío, ayúdalo. Pero porque en la mañana siguiente decía, Daniel, hijo, estás vivo. Y podemos ver una cosa interesante, es la gracia que Dios había dado en Daniel frente a Darío y la esperanza. Porque es que algo ilógico en medio de leones hambrientos era, ¿cómo se te ocurre? Era simplemente para que tú digas, ya lo mataron los leones, se lo comieron los leones, lástima, ¿qué vamos a hacer? Pero esa esperanza de que en la mañana siguiente ir allá, eso se puede incluir entre fe. Es algo interesante, cómo nosotros podemos inspirar con nuestra vida a otras personas que no tienen temor de Dios, que no conocen a Dios, y desarrollar una fe. Es increíble, pero bueno, el detalle con esto aquí, ¿sabes qué es? Más allá de lo que un post salió, de que los leones no se comieron a Daniel porque no olía carne, más allá de eso, era la base bíblica de ello, no sé si la tendría el que hizo el post, pero la base, el sustento bíblico que podemos decir esto de que los leones comen carne y se puso Daniel ahí y los leones no se lo comieron porque no olía carne, significa algo tan práctico como en el Antiguo Testamento, a la tribu de Leví tenían que quemar incienso, quemar y levantar en oración un olor agradable a Dios. Entonces, el incienso son las acciones de los santos en Apocalipsis, de aquellos que hemos sido separados por Dios. O sea, que nuestras acciones y nuestras obras tienen olor agradable o fuego extraño, o algo extraño, algo desagradable a Dios que Dios rechazaría y dejaría a un lado. Pero el olor agradable de la integridad de Daniel impidió que los leones se lo comieran. Dice, cerró la boca de los leones, pero realmente lo que sucedió ahí es que puedes estar rodeado, decía el salmista, caerán 1000 a mi diestra y 10,000, pero a mí no llegarán. Puedes estar rodeado de 7 leones, de 24 leones, puedes estar lleno de leones en una jaula, pero no me van a comer porque mi integridad me mantiene conectado con Dios y eso infunde respeto al peor enemigo. Al que anda como león rugiendo, buscando a quien devorar, a mí no me devora, porque mi integridad me hace esa conexión con Dios que me da el respeto frente a aquellos opositores. Y yo no tengo que pelear, yo no tengo que entrar al foso de los leones a pelear como si fuera un gladiador en un circo romano. Mi parte, a veces yo digo, y me perdonan aquellos que tienen otras teologías y otras ideas en ese aspecto, pero muchas veces, creo que la gran mayoría de las veces, mi parte no es hacer una batalla donde mi garganta se quede ronca. Mi parte primero que todo es tener la integridad suficiente y declarar la palabra como una palabra cierta porque mi integridad respalda a ello y porque la sangre de Cristo a la cual yo apelo, entonces hace el trabajo y hace la labor. Pero no tengo que estar muchas veces peleando con leones. Yo tengo que estar íntegro en medio de ellos, sabiendo que no me ocurrirá ningún mal, porque yo confío en el Señor. Dios no libró a Sadrach, Mesach y Abednego, a Ananías, Misael y Azarías del fuego, y no libró a Daniel de los leones. Y seguro que no te va a librar a ti de la situación que estás viviendo, pero va a estar contigo. Va a estar contigo. Y esa es la parte interesante e importante. Quiero que tú te alientes, que esta iglesia se llama Casa de Esperanza, porque tú debes tener la esperanza firme en Cristo Jesús, quien es tu bandera y tu estandarte, tu baluarte, quien te da la victoria, quien te hace fuerte, quien te hace firme, que hace andarte por alturas como si fuera siervo de esos que no se resbalan fácilmente porque están firmes en sus pasos, están acostumbrados a andar en alturas. Y tú tienes que acostumbrarte a andar en alturas firmes, pero debes de confiar en Dios. Debes tener tu corazón puesto en Dios y tu corazón debe estar determinado a no contaminarte.
Podríamos hablar mucho más cosas acerca de Daniel y de sus amigos en medio de Babilonia, pero la última pregunta que yo puedo hacerte es, ¿qué haces tú en Babilonia? ¿Cuál es tu actitud en Babilonia? ¿Cuál es tu actitud en medio del reino medo-persa, que no era menos que Babilonia, de idólatra y de alejado de Dios? ¿Qué haces tú en medio de personas que necesitan tu luz? ¿Qué haces tú en medio de situaciones tan adversas en la cual tienes que echar mano de lo único que tienes disponible? Es la esperanza en que Dios tiene el control de todas las cosas, y eso es fe. ¿Qué haces tú con lo que Dios te dice que tienes que hacer? Si tienes que orar, tienes que orar. Si tienes que hacer alguna acción para que toda la situación de tu vida mejore, tienes que hacerla. Si tienes que detenerte y esperar que Dios tome el control de todas las cosas, tienes que confiar en el Señor. Pero ¿qué haces tú en medio de la situación difícil en la cual vives? Tienes que tener integridad, tienes que tener consagración y tienes que tener vida de oración y de palabra. No hay otra forma. Tú puedes venir y esperar milagros y Dios mostrar muchos milagros, pero eso no te dará a ti la madurez espiritual que necesitas tener, que solamente lo da la adversidad. A veces la adversidad necesita estar presente en tu vida. Quizás necesitó José pasar por difamación, por esclavitud, por difamación y por prisión para ser segundo después de Faraón. Quizás Daniel tuvo que pasar por ser llevado cautivo, ser castrado para ser un eunuco, vivir simplemente rodeado de los magos y los adivinos, para poder desarrollar su integridad, para que en medio de los magos y los adivinos babilonios, él destaque, porque Dios está por encima de todo. Quizás tú estás rodeado de gente y de cosas que no te ayudan, pero tú tienes que destacar, tú tienes que tomar tu decisión y tomar el toro por los cuernos, no ser víctima de las circunstancias, no echarte a morir, es tomar valor en el Señor y decir, Señor, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Me mantengo íntegro, me mantengo íntegra, dice el Señor, amén, eso tienes que hacer, así sea, sé íntegro, sé íntegra, el resto lo hago yo. Porque el resto de las cosas, en base a tu integridad, en la gloria del Señor se reposa en ti y se llena los labios de aquellos que no temen de Dios y dan gloria a Él, porque te ven en tu integridad. Vamos a orar porque esto se dice fácil, pero no es fácil. Y queremos que todos lleguemos a esa estatura y lleguemos a esa posición en la cual Dios nos quiere llevar. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú nos permites tener en la Biblia ejemplos, Dios. Ejemplos de hombres de fe, como lo hemos visto en el día de hoy con Daniel, como lo hemos visto en este día con José también. Yo te pido en el nombre de Jesús que aún en medio de las prisiones, aún en medio de la esclavitud, aún en medio del cautiverio, aún en medio de Babilonia, nosotros podamos seguir brillando y destacando, Señor. Que podamos, Señor, Padre, a pesar de todo el tiempo, Dios, que nosotros permanezcamos en una situación difícil, no desmayar y no claudicar, seguir siempre orando, seguir siempre buscando tu rostro, buscando de ti, seguir siempre escudriñando tu palabra y seguir metiéndonos contigo, porque tú nos llevas a nuevos niveles, los cuales estás preparando en nuestras vidas, porque necesitamos tener carácter para el nuevo nivel que tú nos llevas, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes, Señor, en todo, porque tú eres el que determina, Dios, los tiempos y las sazones, los momentos de cada uno de nosotros. Cuando quieres ponernos en otro nivel, en otra situación, o cuando quieres detenernos para que el proceso siga tratando nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a estar pegados a ti y no separarnos jamás.